Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. El día de hoy hablaremos sobre Estado e inteligencia artificial. Para abordar este tema nos acompaña el profesor Raúl Andrés Tabarquino Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle y director de posgrados en Administración Pública de la misma facultad. Profesor, bienvenido a Red Empresarial. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa que está a servicio de la academia y de la sociedad. Bueno, profesor, hablemos de su trayectoria académica. Bueno, mi base de formación es economista, mi maestría en política pública y el doctorado en el ejercicio de la política pública y el diseño. Y todo el tema que tiene que ver con la regulación de las TICs y los servicios públicos en Colombia. Bueno, profesor, bienvenido, pero antes de iniciar los invitamos a ver esta nota introductoria. La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, al punto de intentar reemplazar algunas de las actividades de nuestra cotidianidad. Es ahí donde nace la importancia de una regulación anticipada e inteligente que permita construir normas claras y eficaces que garanticen la seguridad de la sociedad con estas innovaciones. El Estado juega aquí un papel fundamental en el respeto por la protección de datos, la seguridad de los usuarios y las garantías jurídicas para el uso de estas tecnologías disruptivas. Hoy, en Red Empresarial, hablaremos sobre Estado e inteligencia artificial. ¡Bienvenidos! Bueno, profesor, y para iniciar con este tema, expliquemos qué es inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día no tiene una definición exacta, ¿sí? Algunos teóricos dicen que es un sistema complejo, ¿sí?, de un comportamiento racional que toma decisiones. Pero la OCDE en el 2019 ha señalado que es un sistema, ¿sí?, de tecnología que tiene la capacidad de hacer predicción. Y como tiene la capacidad de predecir, pues debe tener una razón o un ejercicio algorítmico para poder tener toda esta información o procesar esta información. Es decir, que la inteligencia artificial en el mundo está en un desarrollo frente al tema que es el algoritmo, o sea, cómo se construyen y se definen los algoritmos, y también en qué se debe utilizar la inteligencia artificial. Profesor, ¿en qué se está usando la inteligencia artificial y cómo está funcionando actualmente? Por ejemplo, en el mundo hay diferentes desarrollos para poder procesar grandes volúmenes de datos, ¿sí? Estos datos se entregan de manera directa por medio de un aprendizaje supervisado, pero también hoy se está explorando darle la oportunidad a esa herramienta que es la inteligencia artificial de hacer aprendizaje no supervisado. Es decir, que la inteligencia artificial se retroalimente de la nube y pueda comenzar a tomar decisiones. Entonces, en ese ámbito se puede estar aplicando al ejercicio, por ejemplo, de las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el comportamiento geoespacial, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano a la hora de hacer procesos de consumo o de decisiones racionales. Pero no se ha definido muy bien ese ejercicio de capacidad porque hay una discusión ideológica frente a hasta qué punto la inteligencia artificial puede reemplazar la condición humana. ¿Cómo está ese debate, profe? ¿Va a reemplazar la condición humana? Pues algunos expertos dicen que la inteligencia artificial es evolución, pero hay que señalar que para poder que exista la inteligencia artificial tiene que haber una razón algorítmica y eso hace que la inteligencia artificial debe cumplir unos principios, que es el principio de transparencia, el principio de coherencia, el principio de rendición de cuentas y el principio que me parece el más importante, que tiene que ver con la lógica de la interoperabilidad. Es decir, no todos los datos que procese la inteligencia artificial
son datos adecuados para poder tomar decisiones. Profesor, ¿qué papel juega el Estado en este proceso de inteligencia artificial? El Estado inicialmente propone un ejercicio de regulación, ¿sí?, donde los actores que tienen todo el desarrollo tecnológico puedan definir cuál es el problema o los problemas que debe abordar la inteligencia artificial. Pero para esto se deben construir planes, programas o proyectos o políticas públicas que se definan también a partir de enfoques diferenciales. Es decir, no es lo mismo una inteligencia artificial con los problemas que tenemos en Colombia a una inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al continente europeo. Entonces se tiene que matizar muy bien el uso de la inteligencia artificial. Entonces el Estado debe establecer los parámetros, los lineamientos de regulación, hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial, en el caso, por ejemplo, de la privacidad de los datos personales y también en el caso de lo que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Entonces el Estado debe ser muy puntual a la hora de definir esa estructura reguladora y también debe definir hasta qué punto la sociedad puede utilizar la herramienta de la inteligencia artificial. Entonces lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades donde estudiantes utilizan una herramienta o un tipo de inteligencia artificial para hacer trabajos de la universidad, para presentar ensayos. Entonces también hay una condición ética de qué o cómo se debe utilizar la inteligencia artificial. Profesor, ¿en Colombia ya existen políticas públicas para hacer esta regulación que usted nombra o todavía estamos cortos en esto? No, en Colombia ya existe un COMPES del año 2018, que es el COMPES 3920, que habla sobre la explotación de los datos, ¿sí? Y después, en el 2019, existe un COMPES 3975, que comienza a dar lineamientos en el ejercicio de la inteligencia artificial y la transformación digital, pero no hay política pública. Los profesores de la Universidad del Rosario, los profesores de la Universidad de Antioquia, profesores de la Universidad del Valle, están en el ejercicio de esa aplicabilidad, de cuáles deben ser los lineamientos básicos para el uso de la inteligencia artificial, pero no hay una política pública diseñada e implementada de la inteligencia artificial en Colombia. Profesor, yo quiero que hablemos de esos lineamientos básicos, pero antes lo invito a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. La Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle celebró el Día del Profesional de Comercio Exterior con un ciclo de conferencias para sus estudiantes. Hoy estamos celebrando el Día del Profesional de Comercio Exterior, en el cual queremos brindarle a nuestros estudiantes dos de los elementos más sentidos por ellos, que es su tema laboral, de prácticas, y de lo que hoy se está hablando del tema de la internacionalización. Nuestros estudiantes cada vez son más inquietos frente al tema de buscar experiencias en el exterior, de buscar nuevos retos que los lleven a mejorar su proceso académico y ser más visibles y más atractivos en el mercado laboral. Yo creo que esta es una oportunidad para que sepan todas las oportunidades que ofrece el comercio electrónico transfronterizo y cuáles son las tendencias que están en alza para los profesionales en comercio exterior. Es una forma de darles información de primera mano, ¿no? Son procesos que tienen que hacerse, son procesos que requieren tiempo. Entonces, mientras más informados en el tiempo esté, pues más preparado estoy y puedo hacer una correcta planeación. En el evento, los estudiantes de Comercio Exterior tuvieron la posibilidad de compartir con los dos conferencistas sus dudas sobre las oportunidades para el futuro y la posibilidad de realizar un intercambio internacional. Obviamente me parece muy interesante e importante, sobre todo porque, estamos planeando este título y es algo importante para nosotros, no lo cosechamos ni lo cultivamos por nada. Estamos aquí por algo que nos gusta, por algo que nos nace hacer, que es más allá de vender y todo eso, es apoyar una comunidad y hacer evolucionar a Colombia como un país que en ese momento lamentablemente se cataloga como tercer mundo, hacerlo salir adelante. Universidad del Valle. Excelencia académica con responsabilidad social.
Regresamos a Red Empresarial. Esta noche hablando sobre Estado e inteligencia artificial con el profesor Raúl Andrés Tabarquino Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias de la Administración y director en posgrados en Administración Pública de la misma facultad. Profesor, ¿cuáles son esos lineamientos que deberían tener las políticas públicas? Hay una herramienta del BIP que mide la condición ética de la inteligencia artificial, donde te dice el grado de gobernanza, el grado de autonomía, el grado de responsabilidad. Pero la OCDE ha planteado un proceso de isomorfismo organizacional, si se puede decir así, de que el ciclo de la política pública puede ser igual al ciclo de la inteligencia artificial. Es decir, el ciclo donde usted hace la identificación del problema, define alternativas, hace la implementación y después evalúa. Entonces han emulado el ciclo de las políticas públicas, que es de Jones 1970, al ciclo de una inteligencia artificial. Pero ¿con qué fin lo ha hecho la OCDE? Con el fin de establecer que siempre esa herramienta de inteligencia artificial debe tener un sistema de monitoreo y evaluación. Ahora, ¿quién hace ese monitoreo y evaluación? A los actores privados, los actores públicos, debe haber una relación mixta. Creería yo de manera respetuosa que en el ejercicio de la política pública deberían ser actores mixtos, ¿sí? Tanto públicos como privados, donde haya una combinación de todo el ejercicio del derecho público, el derecho a la propiedad intelectual y todo el ejercicio de la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial para poder abordar problemas sociales, problemas públicos o asuntos de la sociedad. Entonces, en ese orden de idea, los principios serían a partir de la razón algorítmica. Es decir, una inteligencia artificial no funciona si no hay una construcción de un algoritmo. ¿Quién hace eso? Entonces hay unos programadores, una arquitectura desde el punto de vista humano que define el algoritmo. Y entonces ese algoritmo se debe definir en la transparencia, en lo que tiene que ver con la adaptabilidad, la interacción, la rendición de cuentas, la autonomía y la responsabilidad. ¿Para qué? Pues para cumplir esas condiciones éticas de que la inteligencia artificial, no todo el dato que utilice o no todo el algoritmo que utilice pueda generar predicciones falsas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ese ejercicio de los puntos claves o lineamientos para la inteligencia artificial. Profesor, usted tocó un tema específico que es el de la ética. ¿Qué papel juega la ética en toda esta inteligencia artificial y qué es eso que llaman la ética del algoritmo? Bueno, entonces imagínese que hay un individuo que construye el algoritmo, pero este individuo, ser humano o grupo de seres humanos que construyen un algoritmo, tienen un sesgo ideológico, tienen un sesgo humano, ético, moral, donde por ejemplo no están de acuerdo que en las organizaciones participen en mayor porcentaje las mujeres. Entonces el que construye el algoritmo puede trasladar todo su sesgo ideológico humano al algoritmo. Y entonces al entregarle ese algoritmo a esa inteligencia artificial que va a comenzar a funcionar, va a tener ese sesgo. Digamos, desde que ese grupo humano, esos seres humanos que construyen el algoritmo, tienen una tendencia a que todo tiene que ser automatizado, que no puede darse una discusión o un proceso de análisis crítico. Entonces, todo ese algoritmo que se entrega a la inteligencia artificial nace con ese sesgo. Puede darse que hay un grupo de seres humanos que solamente están pensando en la competencia y la optimización. Entonces, para ellos no es adecuado el tema de hablar de la precariedad laboral, ¿sí? Entonces, el ser humano se puede desgastar. Entonces, todo eso se puede trasladar a partir del algoritmo. Entonces, esa ética y esa moralidad está en la construcción del que define el algoritmo. Entonces, ahí tiene que haber una regulación fuerte. Entonces, tiene que ser una confluencia de actores que tengan la capacidad de definir si ese algoritmo es adecuado o no. Entonces, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas, filósofos. Entonces, ese algoritmo tiene que ser interdisciplinario para poder definir muy bien el alcance del algoritmo de esa inteligencia artificial. ¿Eso se está haciendo, profe? Eso siempre se hace en un ejercicio de aprendizaje supervisado,
donde el experto define una etiqueta para la inteligencia artificial, pero eso no se hace en el aprendizaje no supervisado. Entonces ya le dan libertad a la inteligencia artificial para que tome datos de la nube y comience a aprender por sí sola. Entonces ahí hay un sesgo. Profesor, ¿por qué todo el debate que hay en la actualidad sobre detener el avance de inteligencia artificial específicamente se relaciona con este tema que estamos hablando de la ética del algoritmo o qué es lo que está pasando? Pues uno podría citar diferentes teóricos, ¿sí?, del ejercicio humano. Uno podría citar diferentes teóricos frente a la modernidad y la posmodernidad, o todo el tema de la ciencia humana. ¿Hasta qué punto una herramienta tecnológica puede reemplazar la condición humana? ¿Sí? Tenemos que la inteligencia artificial se necesita porque nuestro cerebro no alcanza a procesar todos esos volúmenes de datos, ese gran volumen de datos que está en la nube o por tema de la infraestructura digital, debe estar en la nube. Entonces, ¿cuál es el debate? Que si una herramienta tecnológica llamada inteligencia artificial puede discernir en qué es lo adecuado, ¿sí?, a la hora de tomar una decisión y qué impacto o qué externalidades positivas o negativas puede generar. Entonces me explico. Entonces, una inteligencia artificial que solamente matice el ciberbullying. Entonces, que se le entregue datos para identificar en qué momento se hace ciberbullying en la red, ¿sí?, pero que solamente esté diseñado para los estratos altos, no para los estratos bajos. Una inteligencia artificial que tenga la capacidad de controlar todo el tráfico y la movilidad en un municipio, ¿sí? Entonces, que solamente esté diseñado para autos con diferentes características. Entonces, el debate es hasta qué punto una herramienta tecnológica llamada inteligencia artificial tiene la capacidad de discernir y decir, hasta aquí son los alcances, ¿sí?, en la toma de decisiones para resolver un problema público o un asunto público. En cada país, ¿quién determina ese alcance, profe? O sea, ¿hasta dónde llega ese límite de lo que se puede y lo que no se puede hacer? En el ejercicio de la estructura reguladora debería ser el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y el Ministerio de las TICs. Ellos dos deberían estar encargados de todo el ejercicio de la razón algorítmica. Pero hay otra condición que entra ya en el caso colombiano, todo lo que tiene que ver con la Superintendencia de Industria y Comercio, que por ejemplo le interesa masificar el comercio electrónico. Entonces, en su homólogo, en una superintendencia financiera en Chile o en otro país, le interesa es masificar el comercio electrónico. Entonces necesitan la inteligencia artificial para que cada vez identifique qué quiere consumir la gente. Pero en una estructura reguladora de condición ética, de condición política, de condición institucional, es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y el Ministerio de las TICs, que están llamados a regular ese proceso. Listo. Profesor, antes de continuar con el tema, quiero invitarlo a usted y a nuestra audiencia a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El libro Abriendo Caminos en la Prospectiva de América Latina y el Caribe, del profesor Javier Medina Vázquez, es una reflexión acerca del desarrollo de las capacidades prospectivas que requiere la región sobre anticipación, pensamiento estratégico, innovación y solución de problemas complejos, con miras a fortalecer un Estado activo y una sociedad responsable capaz de enfrentar los grandes desafíos del entorno mundial en el horizonte temporal 2030-2050. Es una síntesis muy importante de conocimiento bastante disperso en el estado del arte actual y que da fundamentos conceptuales y metodológicos e institucionales de lo que es la prospectiva y para qué sirve. Este libro busca contribuir a la formación de profesionales en estudios del futuro y prospectiva en el contexto de América Latina y el Caribe, y se encuentra disponible en la librería de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, sede San Fernando.
Facultad de Ciencias de la Administración. Excelencia con talento humano. Regresamos a Red Empresarial, esta noche hablando sobre Estado e inteligencia artificial. Profesor, ¿la inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano? Es más, en los planteamientos teóricos, filosóficos y técnicos, la inteligencia artificial podría reemplazar al Estado. Entonces, podríamos tener una inteligencia artificial que emule lo que debería ser el Estado en unas condiciones óptimas. Entonces, decir, el Estado define que debe haber en una región telemedicina. Entonces, si la inteligencia artificial reemplaza ese Estado, entonces, por temas de optimización, de análisis de volumen, definiría, debe haber telemedicina. Si la inteligencia artificial define que la relación de la violencia intrafamiliar se da por la condición de natalidad, porque tantos hombres nacen en unas condiciones diferentes, entonces la inteligencia artificial puede definir, no, deben nacer hombres. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Puede reemplazar, todo el tema del ejercicio estatal y puede reemplazar a la condición humana, porque es que lo bello y lo hermoso del ser humano, además de tomar decisiones, es que tiene la capacidad de discernir, de dialogar, de construir. Entonces, tendríamos que haber diferentes inteligencias artificiales que definan esos roles. Entonces, una sola inteligencia artificial no puede tener todos los roles de la sociedad, ¿ok? Eso sí es una crítica que se hace muy fuerte. Profe, como sociedad y como ciudadanos, ¿cómo le podemos hacer control a la inteligencia artificial? Primero, hay que saber hasta qué punto, para qué debemos utilizar la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo que la debemos utilizar para procesar datos, grandes volúmenes de datos, y que nos establezcan una métrica, una analítica de datos para tomar buenas decisiones. Y que el dato que nos arroje tiene que ser analizado o tiene que ser contrastado con el problema o asunto, ¿sí?, o fenómeno que esté pasando en la sociedad, ¿sí?, o en la ciudadanía. Entonces, la inteligencia artificial nos puede arrojar una predicción o una solución y el ser humano debe contrastar si eso es adecuado o no. O sea, también debe establecer un punto de criterio de alcance del dato que entrega la inteligencia artificial o la analítica que entrega la inteligencia artificial. Número 2, aquellos que hacen el algoritmo o que hacen todo el ejercicio de programación. O sea, ¿qué están programando y para qué? Para unas condiciones de mercado, para unas condiciones de óptimos sociales, para una condición de gerencia social, para que haya una buena condición urbana, rural. O sea, ¿para qué se programa o para qué se define el algoritmo? Entonces, eso también debe tener un sustento, además de ser ético, un sustento técnico, político e institucional. O sea, ¿para qué el algoritmo? Profesor, este desarrollo de la inteligencia artificial puede tener un impacto complejo en la economía de los países. Es más, ya lo tiene. Por ejemplo, uno dice, es que está el tema de la criptomoneda. Ya existe. O sea, el blockchain tiene una conexión directa con la inteligencia artificial. Entonces se necesita blockchain desde el punto de vista de los códigos para poder usted entrar al ejercicio de la inteligencia artificial. O sea, ya hay un impacto. Por ejemplo, la inteligencia artificial tiene una relación directa con el tema del metaverso. Entonces, esa discusión que está pasando hoy entre Facebook y Elon Musk de cómo se genera un tema del metaverso, donde uno combina realidad virtual y la realidad física por medio de conexiones neuronales, tiene que ver con inteligencia artificial. Por ejemplo, el desarrollo de la nanotecnología que está haciendo Rusia, que está invirtiendo mucho en nanotecnología, hace que también funcione la inteligencia artificial. Entonces, lugares donde no puede llegar el ser humano, puede llegar la inteligencia artificial. Toma decisiones en microsegundos o micromilésimas de segundos para salvar vidas, para definir una catástrofe. Por ejemplo, lo que pasó con el tema del COVID-19, si hubiéramos tenido un desarrollo amplio de la inteligencia artificial, de pronto se hubiera podido controlar la epidemia. Sí, se puede llamar una epidemia, o el tema de la pandemia, que se volvió después de una pandemia. Si hubiéramos tenido un buen desarrollo de inteligencia artificial, porque entonces el dato alimentaría bien la inteligencia artificial. Yo creo que el impacto en el mundo ya se está dando.
y también de manera indirecta. Cada vez que se produce más tecnología, pues aumenta el consumo energético, por lo cual se aumenta el calentamiento global. Y como yo les digo a mis compañeros o a mis estudiantes o a mis allegados, el dato no se destruye, el dato se vuelve un residuo. Entonces, todo lo que estamos acumulando de datos se vuelve residuo y eso genera consumo de energía. Entonces, ya el tema de la inteligencia artificial, cada vez que avance, pues va a demandar más energía. O sea, un daño medioambiental. Claro, tiene una relación directa con el medio ambiental. Que se dice que no, sí, porque se necesitan más procesadores. ¿Sí? O sea, no es que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de estar desconectada y entonces va a tener una condición humana, un cuerpo biológico para que funcione, ¿no? Debe estar conectado a algo. Sí, debe procesarse algo. Entonces, a veces hacen la similitud con el ejercicio de la robótica. La robótica es un medio, o puede ser un medio de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial puede funcionar de diferentes formas. Puede funcionar en un dispositivo móvil, puede funcionar en una aplicación, puede funcionar en un robot, puede funcionar en la misma nube. Entonces, por ejemplo, están haciendo experimentos en Alemania donde el programador emula, ¿sí? O le entrega todos los datos a la inteligencia artificial de su hija. Y entonces comienzan a tener ya una relación donde la inteligencia artificial lo reconoce como el papá. Entonces comienzan a interactuar. Entonces eso se vuelve una relación peligrosa. Pero para eso necesita consumir más datos. Entonces la inteligencia artificial aprende del mundo a través de los datos. ¿Y quién genera los datos? Los seres humanos. No es un dato aleatorio o no es un dato que llega a alguien y entonces es un dato no artificial que es natural, no. El dato no es natural, el dato es artificial, lo creamos los seres humanos entre nuestra forma de consumir, nuestros gustos, la forma en que nos movemos, ¿sí? También nuestro tema emocional. Además, en China se utiliza mucho la calificación social a partir de cámaras, ¿sí? Que procesan por medio de una inteligencia artificial cómo usted se comporta socialmente y así lo califican. Y entonces si usted se comporta adecuadamente, entonces a usted le dan premios. Le rebajan el precio del transporte, le dan bonos, pero si usted se comporta mal, entonces se reduce. No sé. Profesor, ya para cerrar, ¿debemos temerle a la inteligencia artificial? No, yo creo que no. Yo creo que hay que definir muy bien la ruta o los criterios de la inteligencia artificial en cada país. Se entiende que nosotros pertenecemos por un tema internacional y de transferencia de política pública a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sí, y después en el periodo presidencial de Santos, entramos en el grupo de los de la OCDE. Sí, eso nos permite tener una ventaja de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimiento. Yo creería que para el tema de la inteligencia artificial aplicada a Colombia nos serviría mucho en el tema de la agricultura, nos serviría mucho en todo lo que tiene que ver con la explotación adecuada minero-energética, nos serviría mucho para el tema de las energías alternativas, nos serviría mucho para poder mapear y establecer de verdad un censo que nos diga cuáles son nuestros activos ambientales en Colombia o en el mundo, y también para definir estructuras de seguridad alimentaria. ¿Sí? Bueno, profe, definitivamente hay mucha tela por cortar en este tema de la inteligencia artificial. Y ya para cerrar, pues queríamos recordarle a nuestra audiencia que se encuentran abiertas las inscripciones a los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración. ¿Y quién más para hacer la invitación pertinente a la oferta de administración pública? Entonces, profe, hagamos esa invitación. Bueno, entonces los convido a que se inscriban a los posgrados en Administración Pública, a la especialización en Gerencia Pública y a la maestría en Políticas Públicas. ¿Sí? Eso es una maestría que viene ya consolidándose desde el año 97 en todo el ejercicio del diseño e implementación de políticas públicas y evaluación. Y en el tema de la especialización en Gerencia Pública, tiene un fuerte componente en la toma de decisiones
y en la capacidad de interrelacionar los actores a la hora de construir sociedad y ciudadanía. Bueno, profesor, muchísimas gracias por hacer parte de Red Empresarial. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad.